Michelle, go ahead. Ahí está, Michelle. Ok. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien, bien. Ok, quería saber dos cosas. Si puedes decir en general cómo está el ánimo del grupo después de todos esos golpes en las dos previas semanas y también qué esperan, qué tiene que hacer mejor contra San José, porque ellos tienen 26 goles, más que todos los otros equipos en la MLS. ¿Qué tiene que hacer la defensa mejor para, para parar a San José? Gracias. ¿Y cómo está el ánimo del grupo? Si puedes. Bien, el ánimo Gracias. está bien. Obviamente que perder no le gusta a nadie, ¿no es cierto? Y si bien es cierto que se está hablando mucho de los últimos resultados, me parece que el árbol no puede tapar el bosque. Hay muchas cosas muy bien hechas y vamos a cumplir ahora el partido menos que teníamos y estamos a un partido de los de arriba, entonces no hay que exagerar tanto. Y después sabemos que enfrentamos a un rival que tiene una buena delantera, que, que sí es cierto que venimos de que no hagan 4 goles, ¿no es cierto? Que es un golpe duro, pero también es cierto que el partido anterior recibimos solo uno, hicimos 4 goles y ese equipo al siguiente partido hizo 7 goles. Entonces, me parece que estamos yendo partido tras partidos y las cosas, obviamente, hay mucho por mejorar, pero me parece que no estamos equivocados del camino. Ahora enfrentamos a San José, que, repito, tiene una muy buena delantera, pero confiamos que lo podemos hacer bien. We'll go, Gracias. we'll go to Jose and then to Lautaro. Gracias, Michael. Oscar, yo quisiera preguntarte sobre el planteamiento del equipo en el primer tiempo el fin de semana pasado. Javier nos estaba contando de que a partir de la ausencia de Fafa, pues debieron hacer algunos cambios. ¿Cuánto tiempo trabajaron ese esquema con 3 volantes? ¿Es algo que venían trabajando desde hace tiempo? Y desde tu perspectiva, ¿qué tan cómodo crees que estuvo el equipo con ese sistema? Muchas gracias. Yo creo que todo se trabaja. Acá no se improvisa absolutamente nada. Sí es cierto que las características de jugadores son diferentes. En el último momento, Fafá no pudo ingresar en el equipo, entonces tenés que ajustar y tal vez las características son similares, más no igual. Pero te repito, nada se improvisa. El partido pasado tuvimos la posesión mucho tiempo a lo largo del partido, pero eso no te garantiza que vas a ganar porque evidentemente perdimos y de una forma abultada. Sí cometimos errores que lamentablemente estos errores te cuestan el partido, siempre te hacen goles, entonces ajustar esos detalles, pero todo lo que se ve en cancha, eh, que muchas veces nos halagan de lo bien que hacemos algunas cosas, es porque se trabaja. Después también el rival juega y hay condiciones también futbolísticas que hacen que las cosas cambien, pero todo es trabajado. Luego Lautaro. Oscar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Te quería preguntar por lo que se viene más adelante. Si bien en el medio hay varios partidos de MLS, cada vez falta menos para el Mundial de Clubes y no sé cómo estarán manejándolo ustedes en el vestuario, si hablarán del tema o qué, pero imagino que también es una buena prueba para dar vuelta a la página y demostrar un buen nivel. Preguntarte eso, primero, ¿cuáles son los objetivos de Inter Miami en este torneo tan importante? Y segundo, te quería consultar sobre unas declaraciones de la presidenta de Palmeiras que muchos tomaron como algo desafiante, que dijo que jugar contra Messi no es ningún problema y que él se tendrá que enfrentar a Palmeiras. No sé si hay algo para responderle o responderán en la cancha después más tarde. Gracias. Eh, lo de inmediato es el partido del miércoles para Inter. Después lo que pase más adelante ya se verá porque todavía falta. Y para llegar de la mejor manera a un mundial de clubes, me parece que el día a día es importante y los partidos que tengamos que jugar nos van a preparar de cierta manera para enfrentar esa competición. Y con respecto a lo de la presidenta de Palmeiras, no tengo nada que decir. Luego vamos a Petro y entonces Max. Gracias, Michael. Buenas tardes, Oscar. Quería consultarte puntualmente por la jugada del segundo gol el sábado con 2 cabezazos tras un saque de banda. Como arquero,
cómo la viste y qué precauciones se deben tomar en la pelota detenida donde el equipo ha sufrido en los últimos partidos. Gracias. Sí, bueno, es una jugada, ¿no es cierto?, que también uno puede ver en los videos y eso, cómo pueden llegar a ser un lateral, pero bueno, la distancia también un poco nos sorprendió. Son jugadas que suceden en los partidos, que no nos gustan, no nos gusta que nos lastimen de esa manera, pero en fin, es fútbol y nosotros tenemos que achicar el margen de error. Más allá que fueron dos cabezazos en el área o lo que sea, hay que ajustar más en en ese tipo de detalles. Obviamente que uno trabaja y se prepara, pero hay situaciones que nosotros las debemos resolver dentro de la cancha y ese día no las pudimos resolver y nos costó tan caro que nos hicieron un gol. Max. Buenas tardes, Oscar. Bienvenido al área de la Bahía. Max Cordaro de Telemundo 48. Más que algo puntual sobre el partido, quería regresar a la reflexión que hizo Javier el otro día sobre el tema del proyecto, ¿no? Porque hay mucho reflector sobre el equipo por tener a Leo, por tener a otras figuras, y tú con la experiencia que tienes, con el recorrido que tienes en el fútbol, ustedes como grupo, ¿cómo digieren eso? Porque obviamente todo está sobre Inter Miami, el listón está alto sobre Inter Miami, pero a fin de cuentas son una institución muy joven. Sí, que deberíamos poner por delante eso, que es una institución joven, que aspira a cosas importantes, pero hay un camino por recorrer. Javi creo que es una metáfora que Roma no se creó en 2 días y es así. Yo creo que este último tiempo Inter ha demostrado cosas muy importantes que tal vez otros equipos en más tiempo de vida no lo han logrado y por eso las expectativas y tener quien tiene, el de la clase de jugadores que tiene Inter, genera una expectativa mayor. Pero me parece que hay que ir un día a la vez, no hay que volverse loco, hay muchos chicos que están aprendiendo a competir, tal vez de la manera que el entrenador pide, que incluso los jugadores de más experiencia piden, y piden porque ya hemos pasado por esa etapa. Entonces, hay que estar tranquilo, hay que apoyar al proyecto. Nosotros todos los días tratamos de trabajar de la mejor manera para que se vean los resultados. Pero bueno, a veces cuando perdés es parte del fútbol, ganás tampoco por hacerla de la forma que lo hicimos la vez pasada 4-1, somos los mejores. Hay que ir despacio, pero bueno, cada paso que se da, hacerlo firmes y me parece que Inter lo está haciendo. Última pregunta, Michelle. Gracias. Una más quería saber, Javier dijo que es importante para el grupo estar juntos en estos días en California, después que lo que pasó en Minnesota, que ahora pueden estar juntos el grupo por varios días antes del partido. ¿Puedes hablar de ese tema, de la importancia de lo grupal para ustedes ahora en estos días? Sí, a ver, el fútbol es colectivo, ¿no es cierto? No es individual como el golf o el tenis tal vez, ¿no es cierto? Esto, tanto cuando se gana como cuando se pierde, siempre se debe estar juntos, ¿no es cierto? Porque no gana uno solo. Y bueno, estos días de concentración después del último partido vienen bien también para charlar, para sacar conclusiones de lo que pasó y de lo que viene, que es importante también dar vuelta a la página a un resultado tan abultado porque en menos de 2 días tenemos otra competición, recuperamos el partido que nos hace falta y nos puede acercar a la cima. Entonces, me parece que viene bien este tipo de concentración largas para limar detalles y el miércoles tratar de hacer un buen partido. Una más. Franco, última. Gracias, Michael. Oscar, ¿cómo estás? Javier ha hablado mucho de las transiciones defensivas, las pérdidas y tener que mejorar en ese sentido. Eh, Obviamente no me van a, no me van a dar la táctica, no te pregunto la táctica, no te pido la táctica, pero ¿cómo se mejora en ese aspecto? Porque eh, Javier ha hablado también de las desatenciones y ya más de una vez, entonces se repiten. ¿Cómo se mejora en ese sentido específicamente las desatenciones y las Hay que transiciones? saber que más Gracias. allá de las transiciones terminan siendo errores nuestros, entonces hay que darle el valor que corresponde a cada situación de partido, a cada situación de partido, un lateral, lo que sea, disputar una pelota, ganar los duelos,
Y después un poco también en la pelota parada es mucho atencional. Si uno puede estar trabajándola todo el día, pero llega el día del partido y te distraes, vas a sufrir. Entonces, pero no quiere decir que no hay que trabajar, por más que trabajes y llegue el partido y te equivoques. Siempre vamos a tener que trabajar, pero sí darle valor a que cada jugada es diferente, pero también cada jugada tiene su cierta importancia. Ser eficaz en cada duelo hace que por ahí el partido se te ponga de cara a sacar un buen resultado. Otro día las transiciones nos costaron muchísimo, sí tuvimos la pelota, la movimos para un lado para otro, pero las transiciones y por ahí los duelos no los ganamos y perdimos el partido de la forma que perdimos. Entonces, me parece que hay que seguir haciendo hincapié a trabajar y cada día ser más atento y más consciente de dónde se está. Gracias, Oscar. That concludes Gracias. today's press conference.